Muchas gracias a todos por el interés en el primer seminario web sobre medición y verificación en proyectos de eficiencia energética, organizado por el Consejo Colombiano de Eficiencia Energética. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a tener una presentación de aproximadamente 30 o 35 minutos y seguida de una sesión de 10 minutos de preguntas y respuestas. Quien les habla, soy Javier Galván, consultor especializado en proyectos de eficiencia energética, ingeniero mecánico, certificado en Energy Management y en medición y verificación por la Asociación Americana de Ingenieros en Energía. Soy instructor autorizado nivel 2 por EVO y miembro de la Junta Directiva y presidente actual del Consejo Colombiano de Eficiencia Energética. Para quienes no nos conocen, el Consejo Colombiano de Eficiencia Energética es una organización no gubernamental del tipo asociación gremial sin ánimo de lucro, que fue constituida en febrero del 2011. El Consejo de Eficiencia Energética tiene como misión institucional promover el desarrollo y la aplicación de las mejores prácticas y la tecnología relacionadas con eficiencia energética y energía renovable. Aquí están nuestros datos de contacto. Si alguien está interesado en conocer un poco más sobre esta organización, puede escribirnos, llamarnos a cualquiera de los contactos que están allí, o puede seguirnos en redes sociales o en nuestra página web. Somos activos en redes sociales y estamos publicando información de interés frecuentemente. Información de interés relacionada con eficiencia energética y energía renovable, sobre lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre a nivel internacional. Bueno, entremos en materia. Lo que nos trae aquí el día de hoy es la importancia de los procesos de medición y verificación en los proyectos de eficiencia energética. Empecemos por definir qué es un proceso de medición y verificación. Es el proceso de planear, medir, colectar y analizar datos con el propósito de verificar y reportar los ahorros de energía de una instalación como resultado de la implementación de acciones o de medidas de mejora de la eficiencia energética. El proceso de medición y verificación es fundamental en los proyectos de eficiencia energética, sobre todo en aquellos que están enmarcados en un contrato de desempeño energético. El contrato de desempeño energético es uno en el cual una parte hace una inversión y espera recuperar su inversión o recibir unos pagos con base en los ahorros de energía logrados y en los ahorros de costos energéticos conseguidos. En este contexto es supremamente importante aplicar una metodología de medición y verificación. También es aplicable en los casos en los que existen programas de gobierno, de regulados o programas dentro de organizaciones para realizar ahorros de energía, proyectos de eficiencia energética. En esos programas es muy importante lograr estimar y cuantificar de la forma más aproximada posible cuáles son los ahorros reales que está generando ese proyecto o esa suma de proyectos o ese programa. En algunos casos también puede ser interesante para un propietario realizar esta verificación solamente para propósitos de llevar sus cuentas de consumos o de gastos internos. En algunos casos también la medición y verificación es un componente del proceso de gestión de la energía bajo algunos de los estándares de gestión de energía. Más adelante vamos a mirar cómo se relaciona el proceso de medición y verificación y el sistema o el proceso de gestión de la energía. La organización EVO es una organización internacional, Energy Evaluation Organization. Aquí está la página web por si quieren visitarla y conocer más sobre esta organización. Esta es una organización sin ánimo de lucro que está liderada por voluntarios a nivel del mundo. Algunos de los miembros del Consejo de Eficiencia Energética son voluntarios en esta organización y apoyamos la promoción y la divulgación de las metodologías de medición y verificación. La organización EVO diseñó y desarrolló la metodología denominada el Protocolo Internacional para la Medición y Verificación del Desempeño Energético,
por sus siglas en inglés es conocido como el IPMBP. Y esta organización tiene como visión generar confianza alrededor de los proyectos de eficiencia energética y asegurar que los ahorros y los impactos de los proyectos de eficiencia energética son medidos y cuantificados de una forma apropiada. El Consejo Colombiano de Eficiencia Energética desarrolló y mantiene un convenio de colaboración con la organización EVO para promover, divulgar el protocolo de medición y verificación. El Consejo Colombiano es el único socio por ahora para realizar entrenamientos en Colombia y divulgar el protocolo en Colombia. El Consejo puede desarrollar capacitaciones y a quienes estén interesados pueden desarrollar una capacitación más profunda para luego obtener una certificación profesional que es denominada la certificación CMVP, por sus siglas en inglés, Certified Profesional Certificado en Medición y Verificación. Si están interesados, pueden escribirnos o también recibirán algo de información sobre este proceso de certificación profesional más adelante. El documento del Protocolo Internacional de Medición y Verificación es un documento que, aunque es propiedad de EVO, propiedad intelectual de EVO, puede ser obtenido de forma gratuita. Ustedes pueden registrarse como usuarios en la página de EVO y después de registrarse recibirán un acceso para descargar unos documentos. Dentro de estos, el documento de la metodología del Protocolo Internacional de Medición y Verificación. Esto para aquellos quienes desean profundizar en el tema y estudiar por su cuenta. Bueno, pero ¿cuál es el propósito de la medición y verificación? El proceso de medición y verificación nos provee las pruebas de cuán efectivo es la gestión de la energía o cuán efectivo es un proyecto de ahorro de energía o de eficiencia energética. El proceso de medición y verificación puede generar impactos en diferentes asuntos. Uno de ellos es, por ejemplo, que los edificios o edificaciones que estén en un proceso de calificación para obtener una certificación en alguno de los esquemas de certificación de sostenibilidad para edificaciones, como por ejemplo el LEED. Una edificación que tiene implementado un proceso de medición y verificación puede obtener una mejor calificación en ese proceso de evaluación. El proceso de medición y verificación también nos permite colectar y analizar información que permitirá educar a los usuarios en cómo realizar un consumo más racional y eficiente de la energía. Puede servir de soporte para la evaluación de programas y de su impacto, de programas de eficiencia energética. Si tenemos información apropiada sobre los consumos de energía, podemos mejorar, incrementar los ahorros. Y en algunos casos en los que hay de por medio un contrato de desempeño, los documentos y la información arrojada por el proceso de medición y verificación puede servir para documentar y justificar las transacciones financieras, los pagos o los ahorros de energía. En algunos casos en los que alguien está financiando el proyecto, el hecho de tener un proceso de medición y verificación puede facilitar el financiamiento del proyecto y en general puede generar confianza entre las partes participantes, entre el inversionista, el financiador, el cliente final y también el desarrollador o el proveedor de la tecnología implicada. En algunos casos nos permite mejorar el diseño y la operación y o el mantenimiento de las instalaciones. Como les decía, en los casos en los que hay de por medio un contrato de desempeño energético, el proceso de medición y verificación juega un rol muy importante, puesto que nos permite maximizar los ahorros y asegurar que esos ahorros se mantienen a lo largo del contrato. También nos permite documentar los ahorros logrados y en cierta medida nos sirve como caja registradora para esos intercambios de valor, esos pagos entre el inversionista o el desarrollador del proyecto y el cliente final, o entre la ESCO y el cliente final. Es importante mencionar que
los ahorros no se pueden medir. Lo que medimos, los medimos indirectamente. Lo que podemos medir es el uso y el consumo de la energía. Por lo tanto, para estimar los ahorros hay que implementar alguna metodología. Y esta metodología es mucho más que mirar los históricos o la tendencia de consumo de energía antes y mirar el consumo de energía o el comportamiento del consumo después de la implementación del proyecto. Es un poco más complejo que eso. En esta gráfica vemos cómo se desarrolla, digamos, el proceso de medición y verificación. Tenemos en el tiempo un consumo dado por una instalación. Ese consumo es lo que podemos denominar la línea base. Pero esto es más que simplemente mirar cómo se comporta el consumo o el historial de las facturas o el historial del consumo en los meses o años anteriores. Eso es apenas una parte del proceso para determinar la línea base. La línea base, para determinar la línea base también debemos revisar cuáles son las variables o las condiciones que afectan o que impactan positivo o negativamente el consumo energético y definir alguna relación entre esas variables y el consumo de la energía. Eso es lo que se puede denominar la línea base. No solamente el comportamiento del consumo, sino cuáles son los factores o circunstancias que afectan y cómo se relaciona ese efecto con el consumo de la energía. En esta sección ya vemos la implementación de un proyecto de mejora de eficiencia energética. Ese proyecto va a arrojar una disminución, o se espera que arroje una disminución en el consumo de energía. Por lo tanto, después de implementar el proyecto, se espera tener un menor consumo de energía que el que se registraba antes del proyecto. De manera rápida uno pudiera decir, bueno, entonces el ahorro es simplemente la diferencia entre este nuevo consumo y la tendencia del consumo anterior. Pero es un poco más complejo que eso, porque esta línea base se desarrolló en un tiempo en el que se presentaron unas condiciones. Y puede que esas condiciones sean diferentes después de que el proyecto se desarrolle. Por lo tanto, es necesario ajustar esa línea base, que es lo que denominamos la línea base ajustada. Entonces, el ahorro efectivo causado por el proyecto va a ser la diferencia entre la línea base ajustada y el consumo real reportado en el periodo. ¿Cómo se ajusta la línea base? Es algo que tendremos que mirar un poco más adelante. Pero básicamente es mirar en qué condiciones o cuál fue el comportamiento de las variables que afectaban el consumo durante este periodo y tratar de ajustar la línea base de acuerdo a esas variables. La ecuación básica para calcular el ahorro de energía según el Protocolo Internacional de Medición y Verificación es básicamente la diferencia entre la energía consumida en el periodo de línea base, más o menos los ajustes, menos la energía del periodo reportado. Eso nos da la zona que está en verde. En cualquier caso, en el que se implemente un proyecto, puede suceder, perdón, ya miramos cómo vamos de tiempo. Ok, en esta gráfica vemos el consumo de energía que tenía una instalación antes de implementar un proyecto. Una vez implementado el proyecto, se ve que hay una disminución del consumo de energía. Sin embargo, la disminución obedece o puede obedecer a varios factores. Uno, el que está en verde, sería el ahorro debido al proyecto implementado. Y el que está en verde un poco más claro sería una disminución del consumo energético causado por un factor ajeno al proyecto. Puede ser un ejemplo de estos factores, una menor producción o una diferencia en la temperatura, una mayor o menor temperatura del ambiente. Puede ser un ejemplo. Esas son variables que
están por fuera del control del proyecto. En la última columna vemos que el consumo energético, en este caso hipotético 2 años después de implementado el proyecto, el consumo energético volvió al nivel del consumo antes de implementar el proyecto. Si no se tienen en cuenta las metodologías de medición y verificación, se pudiera concluir erróneamente que el proyecto no es exitoso porque el consumo pues volvió a el consumo antes del proyecto. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que ese consumo puede haber incrementado por una mayor producción o porque las variables que afectan el consumo lo hicieron incrementar. Entonces, si se estima la línea base ajustada, pudiéramos ver que el consumo que se hubiera causado hubiera sido este, y que la diferencia entre el consumo real y el consumo que se hubiera causado puede estar compuesta por 2 cosas. Una es por una disminución efectiva, pues, debida al proyecto, y otra por un consumo adicional de energía causado por un incremento en la producción, por ejemplo. Estos ajustes a la línea base pueden ser tan sencillos o complejos como pueden presentarse en muchos casos. En algunos de estos casos es necesario incluir cálculos de ingeniería o análisis estadísticos. El alcance de estos ajustes depende de la necesidad de exactitud en la estimación de los ahorros o de la complejidad de los factores que influencian el uso del consumo de la energía, o de la cantidad de equipos siendo evaluados o incluidos dentro de la frontera de medición, y también del presupuesto disponible. Entre más complejo hagamos el proceso de medición y verificación, y por lo tanto los ajustes, podemos decir que puede ser más costoso tanto el proceso de medición, análisis y los reportes de medición y verificación. Por lo tanto, debemos ser, digamos, coherentes y austeros en la definición de qué medir y cómo realizar los ajustes. En cualquier caso, cómo realizar los ajustes debe ser algo que debe ser acordado entre las partes. Debe ser recomendado por el experto en medición y verificación, y las partes, tanto el desarrollador o el cliente final, deben acordar, y en lo posible que sea contractualmente, cómo realizar los ajustes de la línea base. En los casos en que no se acuerdan cómo realizar los ajustes, se pueden presentar controversias. Alguna de las partes puede alegar que la línea base, que los consumos reales no representan una línea base y que los ahorros son superiores, o que los ahorros están sobreestimados o que están subestimados. Entonces, por eso es muy importante que las partes acuerden de manera previa al inicio del proyecto cómo se realizarán los ajustes a la línea base. Otro tema muy importante es definir cuánto y qué se va a medir. Puede ser tan complejo o tan sencillo como es posible. Se presentan 2 opciones. Este es un caso hipotético de un edificio en el que la opción 1 se define como una frontera de medición de toda la instalación. Es decir, vamos a medir el consumo de todo el edificio. Consumo en este caso de gas natural y consumo de energía eléctrica. Se implementan unos proyectos y lo que hacemos es comparar el nuevo consumo de toda la instalación contra la línea base ajustada del consumo de toda la edificación. Esa es una opción en algún caso. En otra opción, podríamos definir una frontera de medición que incluya únicamente el equipo, el sistema o el proceso afectado por el proyecto o la mejora de eficiencia energética. En este caso le denominamos una frontera de medición aislada. Aislada porque estamos solo midiendo una parte de todo el sistema. Un ejemplo de este puede ser una mejora en el sistema de aires acondicionados o una mejora en el aislamiento del edificio, y entonces decidimos que la frontera de medición será únicamente los consumos del sistema de aires acondicionados y medimos la energía eléctrica consumida por ese sistema.
y no nos interesa el resto del consumo del edificio, puesto que lo que queremos es ver cómo impacta el consumo o cómo se disminuye el consumo del sistema de aires acondicionados. Un ejemplo, sí. Aún en los casos en que se defina por la opción 1 o por la opción 2, existen algunas variantes. En la opción 1 podemos decidir medir toda la instalación o podemos decidir usar unas simulaciones calibradas. ¿En cuáles casos se utilizan simulaciones calibradas? En los casos en los que es un edificio nuevo, un proyecto nuevo, por ejemplo, no se tiene datos de los consumos históricos, entonces se hace una simulación. Y en esos casos podría utilizarse la simulación para definir si vale la pena o no implementar un cambio en el diseño original. Entonces, en ese caso, se hace una simulación del diseño inicial, se incluye una variación al diseño inicial, por ejemplo, un equipo más eficiente o un aislamiento mayor en el edificio, y se hace una simulación para ver cuál es el consumo esperado de ese edificio. Luego, cuando el edificio entra en operación, se hace una simulación calibrada en la que se ajusta la simulación con las variables reales ambientales, por ejemplo, con la temperatura ambiente o con la radiación ambiente ya en el momento de operación del edificio. Simplemente un ejemplo. En la opción 2 pueden existir dos variantes. Una es medir los parámetros clave, simplemente las partes definen cuáles son los parámetros que van a medir y a cuáles van a hacer seguimiento. Otra opción sería considerar todos los parámetros que se pueden medir. Aquí es importante considerar que entre más complejo, aunque se mejora en la precisión y se disminuye la incertidumbre, se puede incrementar los costos de la medición. Entonces, es necesario definir esto de una manera razonable. Como les decía, en los casos en los que aumentamos la complejidad del proceso de medición, es decir, que miramos muchas variables, hacemos muchos análisis, regresiones, etcétera, análisis estadísticos, el proceso puede resultar complejo, por lo tanto, se aumenta el costo del proceso de medición y verificación. Sin embargo, es importante mirar que los ahorros no dependen del proceso de medición y verificación, los ahorros dependen del proyecto de la tecnología implementada. Entonces, debemos ser estratégicos en definir la complejidad del proceso de medición y verificación, porque entre más complejo se haga, va a resultar más costoso. En un proceso de medición y verificación es necesario entrar en temas relacionados con probabilidad y estadística. Para esto existen, digamos, se aplica teoría de probabilidad y estadística, y los detalles de cómo esta se aplica se pueden ver tanto en el documento del Protocolo Internacional de Medición y Verificación como en algunos de los cursos que se desarrollan para capacitar a los profesionales interesados en el tema. El proceso de medición y verificación de alguna manera está relacionado con la gestión de la energía. ¿Por qué? Porque un proceso de gestión de la energía nos pide hacer una medición y verificación del desempeño. Lo vemos en este diagrama del ciclo planear, hacer, verificar, actuar, que en el proceso de gestión de energía, según ISO 50001, en algún momento debemos monitorear, medir y analizar el desempeño. En este punto es donde puede entrar el proceso de medición y verificación a apoyarnos, a verificar el desempeño y los resultados de un proyecto o de una mejora de eficiencia energética enmarcada dentro de un gran proceso de gestión de la energía. Para realizar el proceso de medición, monitoreo, medición y análisis, existe un estándar que es el estándar ISO 50015 de medición y verificación, que está dentro de la familia de los estándares 50001. Sin embargo, este estándar es una guía general que no incluye los detalles técnicos de la metodología que sí considera el Protocolo Internacional de Medición y Verificación. Por lo tanto, son complementarios. El ISO 50015 es una guía un poco general y el protocolo entra mucho más en detalles técnicos de cómo hacer el proceso, implementar el proceso de medición y verificación.
Aquí vemos una parte de la familia de normas ISO 50001 y cómo el Protocolo Internacional de Medición y Verificación puede apoyar la implementación del sistema de gestión de la energía. Y aquí vemos el documento ISO 50015. Bueno, con esto quiero mencionar que la organización EVO ofrece unas capacitaciones en el Protocolo Internacional de Medición y Verificación. Este es un documento que presenta un marco de referencia y que define los términos utilizados para determinar los ahorros después de implementar un proyecto, en realidad antes y después de implementar un proyecto. Este protocolo especifica los temas que deben ser incluidos en un plan de medición y verificación para un proyecto específico. El plan de medición y verificación es un documento que debería existir en todos los casos de un proyecto de eficiencia energética. Y en este plan se define qué se va a medir, cómo se va a medir, cómo se van a hacer los ajustes, cómo se van a calcular los ahorros, y podría ser en algunos casos un documento contractual, en un contrato de desempeño. La implementación o la aplicación del Protocolo Internacional de Medición y Verificación depende, luego facilita la flexibilidad para crear un plan de medición y verificación siempre que se adhiera a los principios establecidos por el protocolo. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar el Protocolo Internacional de Medición y Verificación? Este protocolo define los métodos de forma estándar para medir los ahorros, de manera que se genera confianza entre las partes, incluyendo el propietario de las instalaciones, los desarrolladores del proyecto, los proveedores o, el caso de una ESCO, cuando interviene. Legitima los proyectos tipo ESCO mediante el reconocimiento internacional del pago a través de los ahorros. Esta es una metodología que ha sido validada y aplicada internacionalmente, por lo tanto, tiene cierto reconocimiento a nivel internacional y su aplicación en Colombia puede generar la confianza que es necesaria en cualquier proyecto de eficiencia energética. Este protocolo nos provee una guía para obtener un balance entre la exactitud y la medición y el costo de la medición. Si nos vamos por un escenario en el que queremos medir con mucho detalle muchas variables, puede resultar muy costoso. Por lo tanto, este protocolo es una buena guía para definir qué se mide de una manera balanceada, para mantener el balance entre la exactitud y el costo. Nos ayuda a las partes a crear los términos transparentes y repetibles para los contratos de desempeño y las transacciones de emisiones relacionadas con los proyectos de eficiencia energética. En el caso de que un proyecto de eficiencia energética obtenga o se presente para obtener unos bonos de disminución de emisiones, el protocolo de medición y verificación nos puede dar una ayuda fundamental para hacer que esos términos sean transparentes y repetibles. Nos provee una guía que no es específica, pero sí nos da un marco de referencia mediante el cual se crean y se usan metodologías específicas para cada proyecto. Sin embargo, el protocolo de medición y verificación no lo es todo. Hay que tener en cuenta que el protocolo de medición y verificación no cubre en detalle las acciones de diseño o las mejoras de eficiencia energética. Esto ya es parte de la ingeniería del proyecto, donde el protocolo de medición y verificación no puede influenciar. Sin embargo, los resultados de la medición y verificación sí pueden digamos, justificar mejoras en el diseño. El protocolo no diseña sistemas o instrumentos de medición. Esto es parte de otra, digamos, área. No estima los costos de las actividades de medición y verificación, no participa en ingeniería energética y tampoco realiza un análisis estadístico. Aunque se aplica herramientas de estadística, no es en esencia un análisis estadístico. El Protocolo Internacional de Medición y Verificación no es un libro de recetas, pero sí es una buena guía para decidir cómo aplicar esas recomendaciones en cada proyecto. Hay que tener en cuenta que cada proyecto es muy particular
que corresponde a los profesionales especialistas definir qué medir, qué verificar y la forma de hacerlo en cada proyecto siguiendo una guía general que es el Protocolo Internacional de Medición y Verificación. Aquí les presento algunos de los protocolos o estándares existentes internacionalmente. Uno de estos es el Protocolo Internacional de Medición y Verificación, que es posiblemente el más utilizado en el mundo, pero hay otros, como la Guía 14 de ASHRAE, otro documento publicado hace varios años por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y hay otros protocolos específicos, por ejemplo, uno publicado por en el estado de California. Aquí encuentran algunos páginas web en donde pueden encontrar algunos de esos guías o protocolos y si están interesados en explorar un poco más sobre esto. Bueno, hasta aquí entonces, digamos, la información general del proceso de medición y verificación. Ahora quiero comentarles brevemente sobre qué se debe hacer para conocer y aplicar este protocolo internacional de medición y verificación. Bueno, pues el primer paso es que ustedes estudien por su cuenta, para lo cual, como les dije anteriormente, pueden registrarse en la página de EVO y tendrán acceso para descargar este documento y realizar su estudio de forma personalizada. Si desean profundizar o obtener mayor capacitación, el Consejo Colombiano de Eficiencia Energética realizará unas capacitaciones online en los próximos meses, en donde en 2 sesiones de 2 horas cada una se ofrecerá un curso donde usted podrá capacitarse un poco más sobre esta metodología. El costo de esa capacitación es aproximadamente $125 por 4 horas y ustedes podrán ver los videos en cualquier momento. Se va a realizar, aunque se realizan online, en caso de que usted no pueda asistir, podrá ver los videos posteriormente. O sea, no tiene que estar al momento de la capacitación presente. Si usted paga este curso, el 50% del valor pagado será descontado de un curso de formación y certificación que se realizaría posteriormente. Y como tercera medida, si está interesado en realizar el curso de formación y certificación, pues podrá realizarlo. Por ahora el Consejo tiene planeado realizar este curso de 4 horas virtual en los próximos meses. Si están interesados, les enviaremos la información. Y el curso de formación y certificación se realizará aproximadamente en los meses de junio, julio, dependiendo de la demanda. ¿Cómo es el curso de formación y certificación profesional? Este es un curso que tiene un registro internacional, es válido internacionalmente y está validado bajo la norma ISO 17024, que es la norma internacional que permite la certificación de la competencia o de la capacidad de las personas. Bajo este esquema de certificación de competencias es una certificación válida internacionalmente. Es un curso intensivo de 3 días, de 8 horas de estudio diarias y un examen el cuarto día. El examen es un examen de 4 horas que incluye aproximadamente 117 preguntas. Los profesionales que deseen obtener la certificación deben tener como mínimo una aprobación del 70% del examen. Bueno, yo creo que con esto hemos terminado la presentación del día de hoy. Aquí tienen de nuevo los datos de contacto. Sin embargo, este video estará disponible en el canal de YouTube del Consejo de Eficiencia Energética para que quienes quieran consultarlo de nuevo o para quienes deseen divulgarlo a otras personas que no participaron o para quienes no pudieron por algún motivo asistir el día de hoy al webinar. Dicho esto, abrimos el proceso de preguntas y respuestas durante 10 minutos y estaríamos terminando aproximadamente a las 10 de la mañana.
Pueden colocar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, y hasta el momento no hemos recibido ninguna pregunta. Bueno, la primera pregunta nos dice John Becerra, ¿cada cuánto se debe estimar, perdón, cada cuánto se estima que se debe realizar la medición y verificación? ¿Depende de cada proyecto o hay algún tiempo mínimo? Digamos que el proceso de medición y verificación debe existir permanentemente, el proceso de medición y verificación. Ahora, ¿qué medir y cada cuánto medir? Lo van a definir las partes cuando definan el proceso. Es decir, cada proyecto es particular. Si bien puedo decir que voy a tomar datos todo el tiempo, los voy a analizar cada mes y voy a generar un reporte. Digamos que en esto nada está escrito sobre piedra. Lo importante es que se conozca la metodología y que las partes definan qué y cómo medir, incluyendo la frecuencia de lo que van a medir, cada cuánto se generan los reportes y que lo acuerden entre las partes de manera previa. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Entonces, ok, tenemos una segunda pregunta. Eduardo Arellano González. ¿Es necesario definir que la medición inicial se hace en cualquier sector del proyecto? ¿Se determina a partir de los instrumentos de medida propios del lugar para hacer la trazabilidad? A ver. Bueno, como lo mencionaba, hay varias opciones para medir. Eh, una es medir toda la instalación, el consumo de toda la instalación, otra es medir el consumo de, el sistema o proceso o equipo afectado. No se trata de hacer una medición inicial, se trata de definir la línea base. Una medición no es suficiente para definir la línea base. Una medición inicial en un corto periodo de tiempo nos da una información que puede ser usada para definir la línea base. ¿Cuánto o durante cuánto tiempo medir es lo que tiene que definir el experto? Tiene que medirse o obtener información durante un tiempo que sea representativo. Eso no quiere decir que tenga que ser 2, 4 años, puede ser 1 o meses, pero que sea representativo del consumo energético. Y no solamente se debe medir, se debe investigar cuáles son las variables que afectan el consumo energético. Y definir la línea base con base no solamente en los datos medidos o en los datos estimados, sino en cómo las variables pueden afectar el consumo.
Entonces, esto para decirle que solamente no es necesario, o que no es solamente hacer una medición inicial, es necesario definir la línea base. La siguiente pregunta es de nuevo Eduardo Arellano. Dice, esto para evitar reprocesos en la verificación. Bueno, parece que es una afirmación o una pregunta. Bueno, si hay más preguntas, agradezco las coloquen en el chat. De lo contrario, vamos a dar por terminada la sesión. Si tienen alguna pregunta o interés particular, nos pueden contactar vía email. Entonces, agradecemos mucho su participación y su interés y esperamos que puedan sacar provecho de esta capacitación y que puedan profundizar en el tema si es de su interés. Buena tarde para todos y muchas gracias.